Marcos capítulo 6, verso 35 al 44. El tema del mensaje en esta mañana: solo Cristo sacia. Solo Cristo sacia. Marcos capítulo 6, verso 35 al 44. Nos dice así la palabra del Señor. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Denles ustedes de comer, les contestó Jesús. Y ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Y cuando se cercioraron, le dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo. Partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron. Recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Oremos al Señor. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana estamos una vez más ante tu presencia para recibir tu palabra, para ser expuestos a tu palabra. Te suplico, Señor, de que por tu gran amor y misericordia para con esta congregación y para con todos los que de alguna forma han de escuchar este sermón, tú tengas a bien bendecirnos a través de una correcta exposición de tu palabra por mi parte. Te pido, Padre, que tú tengas misericordia de mi vida y que yo pueda hablar tu palabra tal como tú la has revelado, sin añadirle y sin quitarle nada, Señor, a ella. Esto te lo suplico, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Recordando un poquito los versos anteriores del domingo pasado que estudiamos, habíamos aprendido a descansar en Jesús en medio de los deberes propios de nuestra vida y ministerio. También aprendimos a disfrutar el tiempo a solas con nuestro Señor Jesucristo y a disfrutar también de esa tierna compasión que Él tiene por su pueblo, al cual miró en esta oportunidad cuando vimos ahí el verso 34 el domingo pasado, como ovejas que no tienen pastor, y por tanto Él mismo viene para cuidarlas y para pastorearlas. En ese cuadro de comunión y descanso privado de los discípulos con el Señor, y luego de la interrupción de dicho descanso por la multitud que se movió a través del mar o el lago de Galilea hasta la otra orilla, cuando la multitud llega allí, es en ese lugar, en esa ocasión, donde ocurre un gran milagro que impactó grandemente la vida de los apóstoles y primeros seguidores de Jesús. Y yo digo que impactó grandemente a la vida de estos primeros seguidores de Jesús, al punto, mis hermanos, de que este milagro de la alimentación de los 5,000 es un milagro que se narra en los 4 evangelios. Los 4 evangelios narran este milagro de la alimentación de estas 5,000 personas. Cada uno de estos evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
dando detalles de este maravilloso ejemplo de la grande misericordia del Señor para con este pueblo en este momento histórico, en esta ocasión. Nosotros también somos llamados, hoy también, en el siglo XXI, hoy que estamos a 2 de julio del año 2023, también hoy nosotros somos llamados a no solo a descansar en Jesús, sino también a considerar el milagro del Señor para verlo a Él como nuestro verdadero alimento espiritual, como aquel que nos sacia por completo, para que aprendamos a entender, mis hermanos, es que solamente en Cristo es en quien nosotros podemos descansar. Solamente en Cristo es en quien nosotros podemos reposar confiadamente. Es solamente en Cristo que podemos buscar con gozo y esperanza su íntima comunión, porque Él es poderoso para socorrernos. Él es poderoso para sustentarnos todos los días de nuestra vida aquí en la tierra y por toda la eternidad. Él es aquel que puede saciarnos a nosotros. Entonces, en esta mañana yo quiero invitarles a ustedes a que meditemos hoy en la verdad de este tema que acompaña a este sermón. Solo Cristo sacia. Solo Cristo sacia. Y lo primero que nosotros podemos ver de este pasaje bíblico es que su palabra, la de Cristo, es suficiente. Recordemos un poquito atrás los versos 30 al 34 de Marcos 6. Esa multitud que ha de ser objeto de este gran milagro del Señor son precisamente estas personas de las cuales Cristo tiene compasión al ver que ellas estaban como ovejas, como ovejas sin pastor, sin cuidado, sin protección. Pero Él, como el buen pastor, tiene compasión de ellas. Y por eso nos dice el verso 34, lo vimos el domingo pasado, que Él les comenzó a enseñar muchas cosas. Y por eso nosotros podemos decir que su palabra, la del Señor, es suficiente para apacentar, para pastorear a su pueblo, tal como nos lo ilustra el Salmo 23 que también leímos el domingo pasado. Su palabra es suficiente, trae consuelo, trae paz. ¿Y por qué hacer énfasis en esto, mis hermanos? Porque fue cuando Jesús comenzó a enseñarle muchas cosas que la gente se estuvo allí tranquila y atenta, prestándole atención a esas cosas que el Señor le estaba haciendo, le estaba enseñando. Si no es por eso, la gente hubiese comenzado a irse. Si Jesús no comienza a enseñarle muchas cosas, ellos no se están allí, se van de nuevo. Era porque el Señor les estaba enseñando que se quedaron allí y por lo tanto necesitarían el milagro que vemos a continuación. La multitud había caminado varios kilómetros para ver a Jesús. Habían visto y escuchado acerca de Él. Recorrieron un camino que quizás era difícil. Llegaron hasta de forma inoportuna, interrumpiendo un necesario y merecido descanso del Señor y de sus discípulos. Acuérdense que cuando el Señor toma la barca y va a la otra orilla del mar de Galilea o del lago, Él va porque los discípulos acaban de llegar, están dando testimonio de cómo Dios ha obrado en ellos cuando ellos fueron enviados, cuando ellos fueron comisionados a ir de dos en dos, que lo vimos también hace un par de domingos atrás. Y el Señor le dice, vamos a la otra orilla. Era para descansar. Pero, mis hermanos, a pesar de que estas multitudes habían interrumpido ese descanso merecido del Señor, a pesar de ello, son recibidos por Jesús. Y nos dice aquí la palabra, a pesar del cansancio, Jesús comienza a enseñarles muchas
cosas, a mostrarles cómo el reino de Dios se ha acercado a sus vidas y cómo era necesario arrepentirse y creer en el Evangelio. Estas cosas que Jesús estaba enseñando les aseguraba a ellos que eran recibidos por Cristo a pesar de su torpeza, a pesar de su imprudencia, que ellos no se equivocaban en moverse a la otra orilla, en tomar un camino más largo, que ellos habían hecho lo correcto al hacerlo así, porque solamente Cristo podía darles a ellos la paz que sus corazones necesitaban, el consuelo que solo el perdón de Cristo trae al pecador. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo. A pesar de que ustedes vinieron a importunar el descanso, no sé si sería correcto, a pesar de que ustedes vinieron a esto, yo los veo a ustedes como ovejas sin pastor y les voy a enseñar muchas cosas. Era tiempo ahora de quietud, porque ellos estaban siendo apacentados por el buen pastor. Pregunta para usted en esta mañana: ¿conoce usted a ese buen pastor? ¿Encuentra en la palabra del Señor paz y consuelo para su vida? ¿Ha entendido usted que como pecador usted solamente merece la ira de Dios, la ira eterna de Dios, pero que en Cristo usted recibe perdón, gracia y paz? ¿Ha entendido usted eso? ¿Necesita usted algo más para callar su alma que eso? Porque si usted necesita algo más para callar su alma que esto, que la paz que puede brindar Cristo, que el pastoreo que nos puede brindar Cristo, si usted necesita algo más es porque todavía usted no ha entendido, no ha apreciado, no ha recibido la gracia del nuevo nacimiento. Es así, mis hermanos. Solo Cristo sacia, su palabra es suficiente. Y esa palabra satisface el alma cansada. Ya no importaba lo que la multitud el camino que hubiese recorrido, las dificultades atravesadas. Ahora ellos estaban con Jesús, aprendiendo de Él, pasando tiempo con Él, aunque se hiciera tarde. Estuvieron dispuestos a sacrificar todo un día para escuchar las enseñanzas del Maestro. Me llena de gozo a mí, mis hermanos, saber que hoy en día todavía hay personas que anhelan la palabra de Dios y está ansiosa de ver la obra de Dios en sus vidas y en la de los suyos, como lo estuvieron estas personas en aquel siglo primero. Mis hermanos, yo he escuchado muchísimos testimonios de personas que han estado dispuestas a recorrer grandes distancias para escuchar el Evangelio, para participar de actividades de capacitación, para ser nutridos con las hermosas enseñanzas de la palabra de Dios. Es precisamente lo que nosotros encontramos en esta multitud de la que nos narra el evangelista Marcos, mis hermanos. Al estar ante la palabra del Señor, ellos encuentran satisfacción. Ellos dejan a un lado el cansancio de su travesía. Ellos dejan a un lado incluso hasta el hambre. Estuvieron allí. ¿Por qué estuvieron allí? La Biblia nos dice a nosotros que hasta ese momento esas multitudes no habían visto otro milagro. No habían visto más milagros en ese momento, aparte del que vamos a ver ahora. Ellos estaban allí para escuchar las enseñanzas del Maestro. Habían dejado de lado el cansancio, el estropeo de un camino difícil, accidentado, y habían recibido la recompensa de ese esfuerzo, porque el Señor, a pesar de que estaba también cansado, estuvo dispuesto,
por esa gran compasión que sintió por ellos, de enseñarles muchas cosas. Hermanos, le digo a usted algo en esta mañana. Usted también puede hallar en Cristo satisfacción para su alma cansada por las aflicciones de su pecado. Usted puede hallar descanso en Cristo. Usted no necesita buscar a nada ni a nadie fuera de Jesús, fuera de su palabra, para encontrar descanso en Él. Mateo 11:29 nos dice a nosotros: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Y cómo añadió? ¿Qué terminó el Señor esta porción? Y hallarán descanso para sus almas. Al estar ante la presencia del buen pastor, sus ovejas pueden encontrar que su palabra es suficiente, que llena de gozo, que llena de esperanza. Mis hermanos, por la palabra del Señor nosotros recibimos aliento. Nosotros recibimos dirección para andar por sendas de justicia. Nosotros encontramos un banquete preparado por nuestro Dios y sabemos que su bien y misericordia nos han de perseguir todos los días de nuestra vida. Eso es lo que dice el Salmo 23, ¿se acuerda? Y podremos morar en su presencia por la eternidad. Eso es lo bello, eso es lo precioso que solamente ofrece el Señor a aquellos que se han convertido en ovejas de su pastor, en ovejas de su prado, en ovejas del buen pastor, de aquel que da su vida. ¿Por quiénes? Por sus ovejas, por nosotros. Si esto no llena su vida de gozo y esperanza, ¿qué otra cosa puede hacerlo? Siga buscando por ahí y su vida se irá cada día acabando, cada día desmejorando. Eso es lo que pasa con la gente. Trata de buscar algo que satisfaga su alma en cosas que nunca le llenarán. Porque el único que puede satisfacer esa alma, ese vacío espiritual, esa sed espiritual que hay en el alma del ser humano en sentido general, solamente es Cristo. Si usted coloca su gozo, si usted coloca sus esperanzas en las riquezas de este mundo, su gozo y su esperanza serán inciertas. Nos dice 1 de Timoteo 6:7, mis hermanos. 1 de Timoteo 6:7 nos dice a nosotros que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos llevaremos. Las riquezas no le van a librar a usted el día de la ira de Dios contra este mundo pecador, como también bien nos lo dice Proverbios 11:4, 11:28. Entonces, si su gozo, si su esperanza son los placeres de este mundo, un día todo ello acabará, y usted también, y usted también. Primera de Juan 2:15 al 17 nos habla de eso. Nada aparte de Cristo puede saciarle a usted. Nada aparte de su palabra puede llenar su vida de gozo y esperanza. Nada en esta tierra. Pero gloria a Dios, mis hermanos, porque tenemos a su palabra y su palabra es suficiente. Y lo segundo que nosotros aprendemos en este pasaje es que solo Cristo sacia, porque su provisión nunca falta. Su provisión nunca falta. Siguiendo con la figura del buen pastor, nosotros entendemos que Dios tiene cuidado especial de sus ovejas, de su pueblo, cual rebaño tiene cuidado el buen pastor. Cristo demostró que Él es el buen pastor, que Él no rechaza a la imprudente, que Él no rechaza a aquel que a Él viene. Él los recibió, Él les enseñó, Él los atendió, y Él atendió su verdadera necesidad.
¿Cuál era? Enseñarles muchas cosas. Verso 34. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Ahora bien, mis hermanos, aquí nosotros leemos en el pasaje que los discípulos, al ver que el día declinaba, advierten al Señor de que hay necesidad de alimento para esta multitud y que es oportuno terminar la enseñanza que Él estaba dando y mandarlos a sus casas y que lleguen a lugares habitados donde ellos pudieran comprar de comer para su viaje de regreso a casa. Ellos, los discípulos, no vieron la forma de atender a esa necesidad. Pero mire lo hermoso de esto, mis hermanos, que cuando nosotros no tenemos la forma de atender una necesidad, ¿a quién debemos de acudir? Al Señor. Y eso es precisamente ellos, con su poca sabiduría, podríamos decir en ese momento, le dicen al Señor: mira, Señor, ya está oscureciendo, ya despídelo para que lleguen a algún lugar y puedan comprar comida para que puedan llegar sano y salvo a su casa. Entonces, precisamente de ese modo es que ellos les advierte a Jesús. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Jesús? En el verso 37, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Denles ustedes de comer. Mis hermanos, obviamente Él sabía lo que iba de hacer. Él lo hacía para probarlos. El pasaje paralelo en Juan, capítulo 6, verso 6, dice que Él lo decía así porque Él sabía lo que iba a hacer. Él sabía lo que iba a hacer. Cristo sabe perfectamente todas las cosas y sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y Él ha prometido nunca dejarnos, nunca desampararnos. Él es nuestro Dios. Él es nuestro creador, Él es nuestro sustentador. Cada una de nuestras necesidades solamente podemos encontrar la respuesta, el suplir esas necesidades solamente la podemos encontrar en Cristo Jesús. Ahora bien, mis hermanos, muchas veces actuamos como niños malcriados que necesitan ser corregidos. Y necesitamos ser corregidos porque están haciendo las cosas como no deben de hacerlas, en el momento en que no deben de hacerlas. Y hay que corregirlos por eso, porque si no los corregimos, el camino por el que van es totalmente a la perdición. Y muchas veces nosotros actuamos como esos niños malcriados. Queremos que Dios nos resuelva la cosa ahora, porque el problema lo tengo ahora y necesito que el Señor me resuelva ahora. Y en estos tiempos en que se ha levantado un movimiento que quiere exigirle a Dios, y un movimiento que quiere decirle a Dios: no aceptamos un no como respuesta, y el Señor se burla de ello, dice: tú no quieres un no como respuesta, me lo llevo. Eso lo vimos una famosa cantante orando por otro cantante que estaba enfermo, y ella le decía: no queremos un no por respuesta, y hasta quedó grabado por ahí una canción. No queremos un no por respuesta. Y el Señor dijo: está bien, tú no quieres un no por respuesta, mira, aquí tiene. Y se llevó al hombre, se llevó al cantante, murió el cantante. Ella no quería un no por respuesta. ¿Y qué le dio el Señor? Un no por respuesta. Pero también nosotros actuamos así, mis hermanos. Esto es un caso grandísimo porque una cantante famosa, un cantante famoso también, el que murió. Pero muchas veces en la práctica diaria nosotros queremos decirle al Señor: yo no quiero un no por respuesta. Yo quiero que tú me des las cosas ahora y quiero que me las des como yo quiero. Y somos niños malcriados. Y tenemos que aprender, mis hermanos, que su provisión nunca falta. Él provee, nos dice el Salmo 103. Él provee todas las cosas, pero Él lo hace en su momento, a su tiempo, cuando Él considere propicio, cuando Él considere que a través de la prueba necesitamos madurar, necesitamos crecer, y por lo tanto nos deja en la prueba para que aprendamos a depender de Él. En esta ocasión el problema no fue de mucha espera encontrar la solución. Aquí nosotros vemos que Jesús manda a buscar a sus discípulos las provisiones con las que cuentan,
y el reporte de sus provisiones, o más bien las provisiones que llevó un muchacho. Ese muchacho sí pensó bien. Ese muchacho dijo, esto es un camino largo, tengo que llevarme algo para el camino. Y ese reporte de esas provisiones de ese muchacho fue 5 panes y 2 peces. Un alimento básico común en aquel entonces. A nosotros lo vemos raro, dije, panes con peces, eso era lo normal. Allá no había arroz, por si acaso. Panes y peces, el alimento del muchacho, lo que el muchacho había llevado para el camino. Pero ¿qué era eso para una tan grande multitud? Al punto que en los pasajes paralelos de los otros evangelistas se complementa esta información diciendo que ni el jornal de 200 días de trabajo alcanzarían para saciar a esta multitud. ¿Cuántas veces nos quejamos de la provisión del Señor? Y nuestra incredulidad nos lleva a estar atemorizados por no tener lo que decimos necesitar, o más bien lo que queremos. ¿Cuántas veces actuamos con mezquindad y no somos capaces también de ayudar a otros porque simplemente queremos gastar en nuestros deleites y no damos de lo que Dios nos ha dado? Este muchacho pudo haberse negado. Oye, no preste la comida mía. Este es mi alimento de regreso. Si ellos no supieron llevar para el camino, allá ellos, pero yo tengo lo mío. ¿Cuántas veces también actuamos de la misma forma? No estamos dispuestos a compartir. El que llevó estos 5 panes y estos 2 peces estuvo dispuesto en compartirlo. Lo puso a la disposición del Señor. Eran la provisión de Dios y debían de ser puestas al servicio del Señor. Pregunto, ¿cómo usted administra la provisión que Dios le da? ¿La pone usted a la disposición mediante el cuidado responsable de su casa y el suyo propio y mediante el servicio a los demás? ¿Entiende usted que todo lo que usted tiene se lo ha dado Dios? ¿Entiende usted eso? Que es por la misericordia de Dios que el Señor le ha dado. ¿Comprende usted en la práctica que Él es quien suple todas las cosas? ¿Comprende usted eso? ¿O no? Dice nuestro texto que el Señor mandó a recostar a la multitud en grupo de 100 y de 50. Seguramente para esa época ya habían suficientes prados en las laderas donde se encontraba y era muy práctico recostarse, ¿verdad? No habían asientos para participar de una comida y un tiempo de comunión disfrutando de la provisión de Dios, tal como se nos ilustra en el Salmo 23, que nos habla acerca de eso. En lugares de delicado pasto me hará descansar. ¿Se acuerda de ese pasaje? ¿Ah? Estas ovejas estaban sin pastor, expuestas a peligros diversos. Pero el buen pastor en ese momento se disponía a ofrecerles a ellos un banquete en medio de su necesidad. Un banquete en medio de su necesidad. Y era tiempo de descanso en la presencia de Dios, en la presencia de ese Señor, quien se disponía a atender su necesidad. No porque Él tuviera obligación alguna de suplirle eso. No porque Él estuviera obligado a darle, porque ellos habían caminado lejos y era Él que lo había detenido ahí al enseñarle muchas cosas. Por eso, sino porque su soberano y grande amor lo movía a Él a manifestarle misericordia. Hermanos, Dios no tiene obligación alguna de socorrernos o de darnos lo que necesitamos, pero Él se complace en tener misericordia de nosotros y ampararnos siempre. Su provisión nunca
falta. Ese es el problema de muchos cristianos que piensan, no, porque yo leo mucho la palabra, porque yo oro mucho, ¿verdad? Porque yo nunca falto a mis cultos, porque yo ayuno también, pues por eso Dios está obligado a darme. No es así, mis hermanos. Todo lo que recibimos de parte del Señor es por su misericordia, por su bondad, por su amor. Seamos agradecidos con el Señor por lo que Él nos da y también por lo que no nos da. También por lo que no nos da. Dios ha hecho una provisión suficiente y abundante para su pueblo, para saciar por completo a los suyos en Cristo. Y este es nuestro tercer punto. Solo Cristo sacia. Su sacrificio, el de Cristo, su sacrificio es el pan de vida. Esa es la mayor provisión que el ser humano puede recibir en esta tierra. Si no recibe otra cosa, ha recibido todo de parte del Señor. Porque ese sacrificio, que es el pan de vida, ha sido provisto por Dios a favor de su pueblo. Amén. Y a pesar de ello, el Señor también tiene misericordia y nos da más de lo que ya hemos recibido. Y es precisamente lo que nosotros vemos aquí en Marcos. Dice Marcos que Jesús impartió su bendición luego de que tomó los alimentos del muchacho. Impartió su bendición sobre los alimentos, o como también lo expresan los demás relatos evangélicos, los otros evangelistas, dio gracias y partió los panes y los peces y dio a sus discípulos para que los repartiesen entre ellos. Mis hermanos, al dar gracias, al impartir su bendición, Cristo nos enseña que esa provisión de la que iban a participar todos en ese momento era la provisión dada por Dios. Era lo que Dios les tenía preparado para ellos en ese momento. Pero más aún, mis hermanos, Cristo afirma que Él es el pan de la vida, que Él es el pan que descendió del cielo, así como el maná que Dios envió para sustentar al pueblo de Israel en el desierto. Cristo es el pan de la vida para su pueblo. Eso nos dice Juan 6, 23 al 35. Solo Cristo sacia. Su sacrificio es el pan de vida para satisfacer la verdadera necesidad de su pueblo. Al repartir los panes y los peces, la multitud comió, y nos dice la palabra que comieron hasta que todos quedaron satisfechos. Y por los otros evangelios leemos que eran alrededor de 5,000 hombres, pero los otros evangelios dicen, sin contar a las mujeres y a los niños. Aquí dice 5,000 hombres, pero no añade más. Aquí podría pensar, bueno, fueron 5,000 hombres que habían, las mujeres se quedaron en casa. No, dice que habían 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Y esa información nos habla de la magnitud del milagro. Pero aún si no supiéramos cuántos eran en la multitud, ya sabíamos, mis hermanos, que habían muchos. Y al decir Marcos 42 que todos comieron, ¿y qué más? Todos comieron y se saciaron. Nosotros vemos la grandeza de la obra de Dios, satisfaciendo la verdadera necesidad de su pueblo, dándoles el verdadero alimento espiritual y teniendo misericordia, socorriendo también a través del alimento físico de manera extraordinaria. Eso es lo bello. Primero el alimento espiritual lo recibieron, verso 34. Luego, a causa de que tuvieron mucho tiempo allí, también el Señor proveyó el alimento físico de manera extraordinaria. Así también el Señor promete a los suyos, mis hermanos.
Así también el Señor promete a los suyos cuando consagramos a Dios un día y nos apartamos de nuestras ocupaciones regulares para consagrarnos al Señor. No es que usted está dejando de ganar por no hacer nada este día. Al contrario, usted puede estar seguro que así como usted se apartó para consagrar a Dios este día, de la misma forma el Señor proveerá para sus necesidades durante toda la semana. Pero también el Señor dice en su palabra, en Juan: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y esta verdad fue señalada por medio del pan que les dio a comer a esta multitud. Y es la misma verdad la que se señala cuando nosotros nos reunimos como iglesia, como en esta mañana, a partir el pan en la cena del Señor. Que solo Cristo sacia, que solamente Él es nuestro pan de vida, que satisface verdaderamente nuestra necesidad de perdón y reconciliación con Dios. Esa reconciliación con Dios que fue ganada por Cristo, porque el cuerpo de Cristo, como nosotros conmemoramos en la cena del Señor, fue partido, fue entregado por nosotros en la cruz. Solo Cristo sacia. Él es el pan de vida, único y suficientemente abundante. ¿Alguien puede decir amén a eso? Dice nuestro relato acá que ellos recogieron ¿cuántas cestas de lo que sobró? ¿Cuántas cestas? Acá, 12 cestas. Aquí nosotros aprendemos, mis hermanos, una cosa que quizás algunos pasan por alto. Ellos no dejaron la comida sobrante tirada por el camino irresponsablemente, porque había mucho, porque el Señor hizo el milagro. Vamos a botar esto porque ya, ¿verdad? El Señor puede hacer más de esto. No lo hicieron así, mis hermanos. Hay lección que aprender también en este aspecto de no desperdiciar la comida, ni botarla, ni dejarla en cualquier lado. Tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Usted tiene que saber ser buen administrador de eso que usted, ese alimento que usted come, porque hoy día todavía hay personas que ni siquiera se han desayunado. Tenemos que ser responsables, mis hermanos, y darle un uso apropiado a la provisión que Dios nos da. Porque el Señor me lo dio, pues ya lo voy a botar. Me importa que se dañe la comida. No, mis hermanos. Pero nosotros también aprendemos que solamente Dios puede dar una provisión como esta, en abundancia. No hay otro fuera de Cristo como pan de vida. No hay otro como Cristo para saciar a su pueblo. No hay otro fuera de Cristo para saciar a todo el pueblo de Dios. Cuando nosotros vemos tantos necesitados a nuestro alrededor, nos vemos incapacitados por nuestras propias limitaciones para atender a toda esa necesidad. Pero Dios es suficiente para todas las necesidades de su pueblo. A Él debemos de acudir. A Él debemos de acudir. Cuando nosotros vemos en el aspecto espiritual la realidad del hombre pecador, ese hombre incapaz de dejar de pecar, hundido en la maldad y cegado por su propio pecado, desde el punto de vista humano pareciera no haber esperanza para esa persona. Pero le digo algo, en Cristo todos tienen esperanza. También en nuestro caso, mis hermanos, cuando nosotros nos vemos constantemente tropezando y cayendo en pecado, porque no hay nadie en esta tierra que esté libre de pecado. Y quizás usted se siente desfallecer, pero es precisamente allí donde nosotros podemos confiar plenamente, mirar a Cristo, mirar a su sacrificio en la cruz, y allí Él nos recuerda que Él es el único pan de vida, único y suficiente y abundante para todo aquel que tiene hambre y sed. ¿Tiene usted hambre y sed del Señor? ¿Sí o no?
Solo Cristo sacia. Su palabra es suficiente. Su provisión nunca falta. Su sacrificio es pan de vida. ¿Lo cree usted de todo corazón? Entonces vívalo cada día por la gracia de Dios. Esa gracia que usted ha recibido para creer en Él, vívalo en el día a día. No lo proclame ahora solamente y se olvide en 2 minutos cuando salga a la calle. Saca tiempo en esta semana, saque tiempo para meditar en la palabra del Señor, en medio de los deberes propios de su vida cotidiana. Saque tiempo y pídale al Señor poder aplicar sus enseñanzas a sus motivaciones. Que no sea usted un oidor olvidadizo que salió de aquí y ya se olvidó todo. O porque quizás es Ramón quien lo está diciendo, no tiene la autoridad para decirlo, porque él es también un pecador. No, mis hermanos, crea en Cristo, crea que solamente Cristo sacia y agradézcale a Dios hoy por la provisión que Dios le da. Participen esta mañana con gozo de la mesa del Señor, recordando que Él es el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo para limpiar los pecados del pueblo de Dios. Que Él es el pan de vida provisto por Dios para saciar a su pueblo. Y salga de este lugar agradecido con su Señor por esa provisión única, suficiente y abundante en Cristo. Esa provisión que le da a usted vida eterna y para que usted la comience a disfrutar, no cuando se muera. ¿Usted sabe cuándo? Desde ya. Desde ya. Si realmente usted cree que Cristo sacia, no busque más en el mundo. No busquen más en nadie fuera de Cristo. No busquen otras cosas, el gozo y la paz que solamente Cristo puede darle. Vaya a Cristo y encuentre satisfacción, saciedad en Él. Estemos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor pidiendo su misericordia.